Nuestro sin careta de hoy va a ser para la situación que se ha producido en Las Vegas, Amberes. Bueno, una situación un poco diferente, porque dos concepciones de la equitación es lo que queríamos hablar. En Las Vegas todos nuestros lectores saben que se produjo una situación un poco atípica con el jefe de pista, que no estuvo especialmente ilustrado. Grandes jinetes de este deporte se han quejado, aunque él ha sido sostenida en Mendaya diciendo que estaba bien contento con sus recorridos apropiados, ¿no? Y echábamos un poco de menos la reacción que podía haber tenido la Asociación de Jinetes Profesionales, incluso el Jumping Committee de la FEI. Es decir, si el Jumping Committee de la FEI o la FEI en general está siempre intentando cuidar a los caballos en versión doping, tal, etcétera, visitas veterinarias, etcétera, también tenía que ocuparse un poco de esto. Me gustaría hablar con Pepe un poco, que ha tenido oportunidad de ver la global de Amberes, un poco la nueva concepción, entre comillas, que ha tenido Luc Musset, no sé si se pronuncia así su nombre, con respecto a esta divergencia probablemente, estos dos estilos de equitación hoy en día, o de estos estilos de, digamos, ¿cómo lo ves, Pepe? Bueno, de la problemática de la final de Las Vegas, yo creo que ya se ha hablado bastante. Yo creo que efectivamente no estuvieron inspirados el director técnico y sus ayudantes, ninguno de ellos, porque nadie lo corrigió. Y esa controversia que muchos jinetes, como tú has dicho, como McLean Ward, Sticker Dart, Pessoa, en fin, muchísimos jinetes no han estado de acuerdo en las exigencias de esa prueba por un problema que en las declaraciones que han hecho prácticamente decían todos, ¿no? Que ellos aceptan que les pongan cualquier dificultad, la que sea, siempre y cuando lo puedas solucionar con equitación. Que no sea que tengas que necesitar, como dijo Navé, un Ferrari para salir de un triple, ¿no? Que para salir de esa combinación, esa dificultad, tú lo puedas solucionar con equitación. Ya sabemos que todos los caballos que corren son tan capacitados para hacer esas pruebas, pero que les exigen equitación a todos les parece muy bien y no se quejan en absoluto. ¿Cuál es la diferencia con Amberes? Pues el último Gran Premio de la Global en Amberes a mí me ha gustado mucho porque indudablemente está bien grande, porque ahora ya hoy día están grandísimos todos los recorridos, pero sí les permitía solucionar las cosas con equitación. Si tú tenías el caballo bien entrenado, lo tenías en una buena condición física y el caballo estaba moralmente bien, el jinete lo hacía bien, el caballo solucionaba las dificultades que le habían puesto, ¿no? Yo creo que esa es una parte, importante dentro de la evolución de los recorridos hoy día. Esa, digamos, filosofía yo creo que es importante que se la pudieran aplicar los demás, así como ir poco a poco incluyendo los conceptos de equilibrio de los caballos, porque es el único sistema de poder generar errores sin golpear a los caballos y sin humillarlos. Sin careta de hoy se quiere quedar con el aspecto Amberes, no con el aspecto de Las Vegas. Muchas gracias. Gracias.